La fiesta de cumpleaños se celebró en la villa de un amigo. Originalmente, Levi GYU me dijo que me recogería después de regresar de la empresa por la noche para ir juntos a la fiesta. Pero por la noche me llamó y dijo que enviaría al conductor a recogerme. No me explicó por qué cambió repentinamente el plan, y yo tampoco pregunté. Nuestra relación siempre ha sido así. Él nunca necesita explicarme sus acciones. Pero en el momento en que entré al salón del banquete, pude sentir las miradas persistentes a mi alrededor. Algunos miraban por el drama, otros por chismes y otros con lástima. Pronto entendí el motivo. Vi a Levi GYU hablando con el anfitrión, mientras una hermosa chica se aferraba íntimamente a su brazo. Un dolor agudo atravesó mi corazón, extendiéndose por todo mi cuerpo. Ahora entiendo por qué Levi GYU me plantó, no vino a buscarme porque estaba trayendo a otra persona. No entiendo, si eligió llevar a su amante al banquete, ¿por qué me pidió que fuera también? ¿Realmente tenía que humillarme en público así? Me quedé allí paralizada mucho tiempo. Tal vez al sentir mi mirada, Levi GYU se giró, al verme no mostró ninguna expresión de culpa, simplemente me saludó con naturalidad e incluso asintió, «Ya llegaste». El anfitrión junto a ellos fue en realidad el más incómodo, su sonrisa se veía especialmente forzada. «Cuñada está aquí, por favor siéntase como en casa». La joven que se aferraba a Levi GYU me guiñó un ojo, como si hubiera comprendido algo. Realmente era hermosa, joven y fresca. Incluso su tono de voz irradiaba inocencia y vitalidad. Escuché de Levi que la hermana Remy Jin hace un café americano increíble. ¿Tendré la suerte de probar uno hoy? Mi corazón se tensó y mis uñas se clavaron inconscientemente en mis palmas. La expresión de Levi GYU seguía siendo indiferente mientras se volvía hacia el anfitrión y preguntaba, ¿tienes cafetera en casa? La respiración del anfitrión se aceleró notablemente, me echó una mirada rápida, se secó el sudor de la sien y respondió con los dientes apretados, sí, está en la despensa lateral. Levi GYU levantó el mentón hacia mí y ordenó, ¿qué haces parada? Ve a hacer el café. En un instante, el animado salón del banquete cayó en un silencio sepulcral. Todos bajaron la cabeza, lanzándome miradas furtivas. Conteniendo mi vergüenza, dirigí mi mirada hacia Levi GYU. Justo a tiempo para encontrarme con sus ojos burlones. Me detuve un momento y luego caminé hacia el costado del salón. Más rápido, añadió Levi GYU. No dije una palabra ni me detuve. No fui a la despensa, ya había visitado esta casa una vez con Levi GYU, así que conocía un poco la distribución. Crucé la sala de té y abrí la puerta trasera, llegando al jardín trasero por un camino estrecho y apartado. Salí por la puerta lateral del jardín de la villa, el conductor que me trajo ya se había ido. Pedí un auto por una aplicación, y tras aceptar el viaje, el conductor me llamó. Me dijo que ya había estado allí antes y que esa zona residencial no permitía el ingreso de vehículos externos. Me preguntó si podía esperarlo en la entrada principal. Dije que sí, esta zona es realmente enorme. Después de caminar un rato, mis pies en tacones comenzaron a doler. Me quité los zapatos y los llevé en la mano, caminando descalza hacia adelante. Las pequeñas piedras del suelo a veces se clavaban en las plantas de mis pies, causando ligeras punzadas. Pero me sentía liviana, e incluso comencé a trotar un poco. El paisaje a mi alrededor pasaba velozmente, como esos fragmentos del pasado, alejándose cada vez más. Sentía como las cadenas en mi cuerpo se iban aflojando poco a poco, me sentía cada vez más libre. Cuando llegué a la entrada, estaba descalza, despeinada y totalmente desarreglada. Pero al ver el auto esperándome allí, no pude evitar sonreír. Las luces delanteras eran muy brillantes, algo deslumbrantes, pero disipaban las nubes oscuras que me rodeaban desde hace años. En medio de la noche, de repente me sentí iluminada, como si todo se hubiera aclarado. Apenas llegué a casa, Levi GYU llamó, ¿una taza de café? ¿Cuánto piensas hacerme esperar? Nunca acepté hacerte café, respondí con frialdad, además, ya estoy en casa. Levi GYU rió con frustración, Remy Jin, ¿desde cuándo te volviste tan valiente? No me molesté en responder más, simplemente colgué el teléfono, volví a la habitación y comencé a empacar mis cosas. La villa de la familia GYU era enorme, con más de una docena de habitaciones repartidas en varios pisos. Pero el espacio que me pertenecía consistía en solo media cama y un compartimento de armario. Aparte de los vestidos lujosos que Levi GYU me preparaba para asistir a banquetes, tenía muy poca ropa propia. Me tomó más de una hora,
Y todo quedó empacado en 2 maletas, una grande y una pequeña, esa noche. Levi GY no regresó ni volvió a llamar. Al día siguiente era domingo, el día en que veo a Xiaotian. Bajé al salón a esperar, ya pasaban de las 9, pero mi suegra aún no traía a Xiaotian. Llamé a la casa antigua, la sirvienta dudó y dijo, el señor vino esta mañana y dijo que llevaría al joven amo al parque de diversiones. Colgué con una sonrisa amarga. Levi GY me estaba castigando por mi desobediencia de ayer. Siempre sabe cómo controlarme. Xiaotian es el hijo que tuve tras un parto difícil. Es lo que más me importa. Solo puedo verlo una vez a la semana y lo valoro mucho. Pero si llego a molestar a Levi GY siquiera un poco, no me deja ver a Xiaotian hasta que me humille y ceda. Respiro hondo, me armo de valor y marco el número de Levi GY. Solo timbró 2 veces antes de que colgara. Llamé de nuevo pero ya había apagado el teléfono. Tras pensarlo, decidí intentarlo con el reloj inteligente de Xiaotian. Inesperadamente, la llamada entró. Hola, mami, dijo su voz infantil. Mi corazón se derritió de ternura al preguntar suavemente. Xiaotian, ¿cuándo vas a volver? Mami te espera en la casa antigua. No quiero volver, quiero subirme al carrusel, respondió el niño sin dudar. Intenté persuadirlo con dulzura. Pero no nos hemos visto en toda la semana. Mami te extraña mucho, ¿tú no extrañas a mami? No quiero, respondió enseguida. Está bien, puedes jugar primero, mamá te esperará. No voy a volver. Papá dijo que esta noche dormiremos en una tienda de campaña para ver luciérnagas. Con eso, la llamada se cortó abruptamente desde el otro lado. Suspiré y salí por la puerta con mi maleta. Originalmente quería ver a Xiaotian antes de irme, pero parece que él no quería verme en absoluto. Al final, el vínculo entre madre e hijo era demasiado débil. Desde este punto de vista, no queda nada personal en la familia Geu. Que me haga querer quedarme. Pues entonces, puedo irme sin ningún remordimiento. Para los demás, soy la esposa legítima de Levi GY, tuvimos una gran boda. Pero solo la familia Geu y yo sabemos que, estrictamente hablando, Levi GY y yo no somos verdaderamente marido y mujer. Porque nunca registramos el matrimonio. En ese entonces, mi abuela estaba gravemente enferma y no podía descansar tranquila sabiendo que aún no me había graduado. Usó la deuda de gratitud que mi abuelo le debía a la familia Geu para presionar a su hijo mayor a casarse conmigo. En ese momento, el viejo maestro Geu, preocupado por la reputación de la familia, apretó los dientes y aceptó. Mi abuela, temiendo que se arrepintieran, insistió en una boda y ceremonia inmediata. Tan pronto como me gradué, también le dije a mi abuela que no necesitaba casarme con el joven maestro de la familia Geu, que podía vivir bien por mi cuenta. Pero en aquel entonces mi abuela creía que después de su muerte yo quedaría completamente sola en el mundo sin ningún familiar, y eso sería verdaderamente lamentable. Incluso desarrolló una obsesión con que yo me casara con la familia Geu, y ninguna persuasión funcionaba. Remy, no podré descansar en paz hasta que te vea bien establecida, dijo con determinación. No tuve otra opción, en verdad la familia Geu me menosprecia. Antes de la boda, la madre de Levi Geu, mi futura suegra, vino a verme en privado con una petición. Dijo que solo podríamos registrar el matrimonio después de que tuviera un hijo. Lo pensé y acepté. En ese momento sentí que casarme era solo para darle una respuesta a mi abuela. No tener un certificado de matrimonio en realidad no estaba tan mal. Es mejor no decirle nada a tu abuela sobre esto. Ella está gravemente enferma y no puede soportar ningún impacto. El tono de la señora Geu llevaba un matiz de amenaza. Originalmente pensé que esto era solo un matrimonio por conveniencia común, y valía la pena si eso hacía feliz a mi abuela. Una vez que ella falleciera, podría irme sin ataduras, pero no anticipé enamorarme de Levi Geu. En el primer año de nuestro matrimonio, me trató excepcionalmente bien. Acababa de graduarme y aún buscaba trabajo. Cuando Levi Geu arregló que trabajara en la oficina ejecutiva del grupo Geu, me llevaba al trabajo todas las mañanas. Después del trabajo, me esperaba para salir juntos. Frente a nuestros colegas, me tomaba la mano con ternura mientras nos íbamos. Todos en la oficina decían que en mi vida pasada debía haber salvado la galaxia para casarme con un hombre tan excelente y devoto como el señor Geu. En aquel entonces, todo lo relacionado con la hospitalización de mi abuela fue meticulosamente organizado por Levi Geu. Una vez,
Cuando mi abuela estaba en estado crítico y tuvo que ser ingresada en la UCI, él pasó la noche conmigo en el hospital. Me consolaba constantemente. Además, Levi Heu era un líder excepcionalmente capaz. Trabajando en la misma empresa, podía ver su decisión y eficiencia al manejar asuntos oficiales. La gente naturalmente admira la fortaleza y la competencia. Pasar cada día con alguien tan sobresaliente en todos los aspectos, es difícil no desarrollar sentimientos. En cuanto supe que estaba embarazada, me llené de alegría y de inmediato compartí la buena noticia con Levi Heu. Estaba claro que él también se alegró, pero en el siguiente momento me sugirió que renunciara a mi trabajo y me quedara en casa para centrarme en el embarazo. Siempre he tenido una personalidad dócil y no soy buena discutiendo ni resistiéndome. Combinado con mi admiración por él, acepté instintivamente. Por cierto, Levi, ¿cuándo obtendremos nuestro certificado de matrimonio? El bebé necesitará ser registrado al nacer, le pregunté mirándolo. Él me miró unos segundos sin expresión, y tras un largo silencio finalmente dijo con indiferencia: ya veremos. Al ver su figura alejarse, una fuerte inquietud me invadió el corazón, algo no iba bien. Pero no podía precisar qué era. Mi instinto casi nunca falla. Durante todo el embarazo, Levi Heu se volvió cada vez más distante y frío conmigo. En las últimas etapas del embarazo, a menudo no regresaba por la noche. Durante el parto, tuve un trabajo de parto muy difícil y soporté el dolor toda la noche en el hospital. Al amanecer, justo antes de que naciera el bebé, finalmente llegó al hospital. Justo después de terminar mi cuarentena posparto, mi abuela falleció. Siempre sentí que había aguantado solo para verme dar a luz a un bebé, asegurándose de que mi vida futura fuera estable antes de cerrar los ojos en paz. Estaba destrozada. Sumado al agotamiento físico del parto, estaba completamente debilitada. La señora Heu usó como excusa que no podía cuidar al bebé y me lo quitó a la fuerza. Supliqué a Levi Heu con lágrimas que trajera de vuelta a nuestro hijo, pero él solo respondió fríamente que debía concentrarme en recuperarme. En ese momento, mi corazón se llenó de desesperación e incluso consideré marcharme. Pero no puedo separarme de mi hijo. Es el hijo que traje al mundo con tanto esfuerzo. Cada domingo es el día que más espero, porque es cuando puedo verlo. Al ver las mejillas suaves del bebé y sus ojos brillantes, ese sentimiento de plenitud puede superar todas las emociones negativas. Por el bien del niño, una vez más propuse registrar el matrimonio con Levi Heu. Él me miró con desprecio y se burló: pensé que tenías más dignidad. Resulta que eres igual que tu abuela, a quien le encantaba escalar socialmente. Apreté los puños, temblando de rabia. ¿Qué quieres decir con eso? Levi Heu nunca ha sido alguien que pueda ser forzado. En aquel entonces, cuando tu abuela me obligó a pagar una deuda de gratitud con matrimonio, hice un juramento en secreto: un día haré que todos ustedes se arrepientan. Lo miré con desesperación. ¿Así que todos esos momentos pasados eran falsos? ¿Tu ternura hacia mí, tus miradas cariñosas, todo era mentira? Levi Heu curvó la comisura de los labios, con un tono helado: ¿tú qué crees? Después de dejar la familia Heu, no sabía a dónde ir. Ya no tengo ninguna otra familia. Justo como temía la abuela, me he quedado completamente sola. Pero no parece tan malo. No me siento sola ni asustada. Estoy bien por mi cuenta. No podía pensar a dónde ir, así que simplemente no quise pensarlo más y me registré en un hotel. Pasaba los días viendo televisión, navegando por el móvil, comiendo y durmiendo. Sin tener que levantarme temprano para preparar café molido a mano para Levi Heu. Sin preocuparme porque la señora Heu llamara repentinamente con alguna razón absurda para regañarme. Sin pasar todo el día estudiando técnicas de crianza sin tener oportunidad de ponerlas en práctica. Puedo quedarme en la cama todo el día, despejar mi mente y no pensar en nada. Ese día, por aburrimiento, encendí la televisión y justo estaban dando una serie grabada en Dalí. El paisaje era increíblemente hermoso y me cautivó profundamente. Inmediatamente salté de la cama y reservé un vuelo a Yunnan para la mañana siguiente. Mientras esperaba en el aeropuerto, recibí una llamada del mayordomo de la antigua residencia de la familia Heu: señora, enviaré al joven amo en breve. Entonces recordé que ya era domingo. Había pasado una semana entera en el hotel sin siquiera darme cuenta. Y parece que nadie en la casa antigua notó que no había estado en casa en una semana. Al oír el número de mi vuelo anunciado por el altavoz del aeropuerto, dije rápidamente: no vengas, no estoy en casa. Luego colgué. Apenas abordé el avión, el teléfono sonó de nuevo.
Tan pronto como contesté, escuché la voz infantil pero enojada de Xiaotian: mamá mala. Si no me ves, yo tampoco te quiero. Papá dijo que no puedes volver a casa. Antes de que pudiera reaccionar, la llamada volvió a cortarse. Me quedé atónita por un rato antes de soltar una risa impotente. A lo largo de los años, no pude soportar separarme de Xiaotian, así que me obligué a quedarme con la familia Geu para poder verlo normalmente. Tragué mi orgullo e hice todo lo posible por agradar a Levi Geu. En aquel entonces, cada vez que fruncía el ceño, yo temblaba de miedo. Siempre temía que si se enojaba, no me permitiría ver a Xiaotian otra vez. Como todas las madres que se engañan a sí mismas, quería mantener la integridad superficial de la familia por el bien del niño. Este sentimiento autoconmovedor es bastante ridículo, porque el niño no lo necesita. Xiaotian está siendo criado en la casa antigua de la familia, y yo solo lo veo una vez a la semana. Aunque intento animarlo y pasar tiempo con él cada vez que nos vemos, no puedo evitar notar que se está volviendo cada vez más distante conmigo. Para él, nuestras reuniones dominicales son solo otra tarea por cumplir, y por la tarde ya empieza a insistir en regresar. Debo admitir que Xiaotian realmente ya no parece necesitarme como madre, ni siquiera le agrado. Entonces haré lo que él quiere y ya no lo molestaré más. Dalí es incluso más hermosa de lo que vi en la televisión. Alquilé una casa de huéspedes, salgo a caminar todos los días, disfruto del paisaje y saboreo la comida deliciosa. ¡Qué tiempo tan agradable! El aire puro aquí parece verdaderamente limpiar el alma. No pude evitar tranquilizar mi mente y comenzar a reflexionar sobre mi vida y mi futuro en el pasado. Siempre he sido pasiva en mi vida. Acepté pasivamente la muerte de mis padres, obedecí pasivamente las palabras de mi abuela, y mantuve pasivamente un matrimonio por el bien de mi hijo. Parece que nunca he hecho nada activamente por mí misma. Creo que, a partir de ahora, debería vivir bien por mí misma. Apoyada en el alféizar de la ventana de la casa de huéspedes, contemplaba el cielo azul claro afuera. Comencé a preguntarme qué es lo que realmente quiero hacer. Yo también tenía sueños antes, no grandes ambiciones. Desde pequeña nunca fui una persona ambiciosa, nunca pensé en hacer una gran fortuna ni en destacar entre la multitud. Solo quería vivir una vida simple y tranquila, como la que imaginaba en la universidad. Una vez soñé con abrir mi propia librería, un lugar de encuentro tranquilo para amigos con intereses similares. No importa si no gano dinero, porque parece que ahora no me falta. Después de que mi abuela falleció, me dejó una suma de dinero y, según su voluntad, vendí el departamento que estaba a su nombre. Aunque no era particularmente amplio, las propiedades en la capital aún tienen un valor considerable. Todo ese dinero fue depositado en mi cuenta bancaria y permanece intacto. Al momento de nuestro matrimonio, la familia Geu me dio 10 millones como dote, junto con varios juegos de joyas, ninguno de los cuales usé después de casarme. Levi Geu me daba una asignación mensual de 300,000, pero mis gastos nunca superaban los 20,000. Porque tanto los gastos de vida y educación de Xiaotian como las necesidades del hogar eran gestionados por el mayordomo y los sirvientes de la familia Geu. Así que no tenía de qué preocuparme, simplemente no tenía en qué gastar dinero. Mis mayores gastos regulares eran los juguetes y regalos que compraba para Xiaotian. Una vez, la prima de Levi Geu se enteró de la asignación mensual que me daba y se burló. ¿Así que mi hermano te humilla con esta miseria de dinero? Parece que en verdad no le gustas, no me extraña, solo te dio 10 millones para resolver el matrimonio. Para ellos, 300,000 al mes es una humillación, y una dote de 10 millones es solo una forma de deshacerse de mí. Tal vez realmente no estoy hecha para el mundo de los ricos. Las jóvenes adineradas y esposas ricas de su círculo gastan cientos de miles con facilidad en un bolso o en un viaje al spa. Las dotes y regalos de compromiso suelen incluir edificios comerciales, tiendas, bienes raíces y acciones. Haciendo que unos meros 10 millones parezcan insignificantes en comparación. Mis hábitos de gasto y comportamiento son vistos por ellos como mezquinos e impropios de la alta sociedad. Pero a mí no me afecta, después de todo, me quedé allí solo por mi hijo, no para encajar en su círculo social. El dinero que tengo en mis manos tal vez no signifique nada para ellos, pero considerando mis deseos materiales y hábitos de gasto, probablemente sea más de lo que podría gastar en toda mi vida. Ahora tengo la confianza para cumplir mi sueño de abrir una librería. Antes de irme de Dalí, llamé a Levi Geu. El teléfono sonó hasta el último segundo, justo antes de que se colgara automáticamente, y entonces respondió. ¿Ya te diste cuenta de tu error? Antes de que pudiera hablar, él continuó por su cuenta.
esta vez te pasaste, como castigo no podrás ver a Xiaotian por 3 meses. Le dije, lo interrumpí, cuando nos casamos, en realidad nunca registramos nuestro matrimonio. Él pareció reír levemente, parecía de buen humor. Tan ansiosa por registrar el matrimonio conmigo, no es imposible, pero ciertamente no sucederá pronto. Cometiste un error, así que dejaré esto en pausa por ahora. Jun aún no ha superado lo que pasó la última vez. Si vuelves y te disculpas con ella, quizás lo considere. ¿Quién es ella? ¿Jun? Me pregunté mentalmente. Oh, es la chica que me pidió que le preparara café, la pequeña querida de Levi Geu. ¿Escuchaste lo que te dije? Al ver que no respondía, alzó un poco la voz. Yo hablé con calma. Ya que no registramos el matrimonio, si nos separamos, no necesitamos pasar por un proceso de divorcio. La voz del otro lado se detuvo abruptamente. Después de una larga pausa, finalmente habló, con voz teñida de ira. ¿Qué quieres decir? ¿Dejar a Levi Geu, romper? ¿Sabes lo que estás diciendo? Bueno, entonces no necesitamos vernos más. En cuanto a los 10 millones que tu familia me dio antes del matrimonio, no los devolveré. Considéralo una compensación por haber dado a luz a Xiaotian. Muy bien, perfecto. Parecía reírse de rabia. De ahora en adelante, ni sueñes con volver a ver a Xiaotian. Mirando el teléfono colgado, solté una risa impotente. El niño al que tanto esfuerzo me costó traer al mundo se ha convertido en una simple herramienta para que él me controle y me amenace. Por el bien del niño, me comprometí y aguanté una y otra vez, tragándome el orgullo para mantener la paz como él quería. Pero el niño se alejó de mí, no me quería como madre. Esa fue también la principal razón por la que pude decidirme a marcharme sin dudarlo. Volví a un pequeño pueblo del sur, el lugar donde viví cuando era niña antes de que murieran mis padres. Los 3 vivíamos aquí como familia. Mamá creció en Ciudad Jin, y cuando decidió casarse y mudarse lejos, la abuela se opuso al principio. Más tarde, conmovida por el carácter de papá, la abuela finalmente le confió a mamá. Mamá decía que aunque creció en Ciudad Jin, nunca le gustó el aire seco de allá, prefería este pequeño pueblo sureño, cálido y húmedo, que hace sentir a la gente cómoda. Estaba pensando, realmente soy hija de mi madre, siento lo mismo que ella. Aunque después me mudé a Ciudad Jin y viví allí muchos años, nunca logré adaptarme del todo. Todavía amo este pequeño pueblo donde nací. Cuando pienso en establecerme, el primer lugar que me viene a la mente es aquí. La casa donde viví de niña se vendió hace tiempo. Tras pensarlo mucho, elegí una casa con patio en la ciudad antigua. Hay una habitación frente al patio justo al lado de la calle, que solía ser una tienda. Convertí esa habitación en una librería. Las habitaciones detrás del patio las renové como mi espacio para vivir. Tiene de todo: sala, dormitorio, cocina, comedor y baño. En el patio planté todo tipo de flores y plantas. La casa renovada era tan hermosa como la había imaginado. En un día soleado y agradable, me mudé a la nueva casa e hice una pequeña ceremonia de apertura para la librería. Tal como esperaba, el negocio de la librería no iba bien. De vez en cuando venían algunos estudiantes de la zona a leer, pero la mayoría del tiempo el lugar estaba desierto. Mejor así, es más tranquilo, y puedo sentarme detrás del mostrador a concentrarme en escribir mi novela. Incluso en la universidad, tenía pasión por escribir, de vez en cuando lograba publicar cuentos cortos en algunas revistas. Una vez escribí una novela en línea de mediana extensión que recibió buenas críticas, ganó algunos lectores e incluso me generó ingresos decentes por derechos de autor. Durante la universidad, mi plan era trabajar en una revista o editorial después de graduarme. Escribiría novelas en mi tiempo libre, pero justo al graduarme, por petición de Levi Geu, entré a trabajar en su empresa. Me casé con él, tuve un hijo y luego poco a poco abandoné la escritura. Ahora quiero retomar poco a poco este pasatiempo, hacer lo que amo y vivir bien es mi plan de futuro. Un día, mientras escribía en la tienda, de repente comenzó a llover fuerte. Las gotas golpeaban el cristal de la ventana y, en poco tiempo, se formó un gran charco en la entrada. Un joven alto, de espalda recta, que venía en una bicicleta compartida, se apresuró a aparcarla en la puerta de la librería y corrió hacia el resguardo. Sacó algo de la canasta de la bici y lo abrazó con cuidado. «Jefa, ¿puedo refugiarme aquí de la lluvia?», preguntó en voz alta mientras se paraba bajo el alero, secando algo con las manos y mirando hacia abajo. «No hay problema, entra», le dije con una sonrisa. «No, estoy empapado. No quiero ensuciar tu piso». Alzó la cabeza,
Se secó las gotas de la frente con la manga, pero se quedó congelado al verme. También vi claramente su rostro y no pude evitar pensar, este chico es bastante guapo. No del tipo delicado de piel blanca, sino de tez morena, rasgos marcados, cejas gruesas y ojos penetrantes, una belleza masculina. Pasaron unos segundos, y recién después de observarlo, él salió de su asombro. Su rostro se iluminó con sorpresa y exclamó, «Remy Hing, ¿cuándo volviste? ¿Me conoces?», pregunté sorprendida. Estaba segura de no reconocer a este joven alto y apuesto frente a mí. Sonrió mostrando una fila de dientes blancos. «Soy Zekiyu, Zekiyu». Fruncí el ceño y pensé un rato, pero no logré recordarlo. «Hace 17 años, hubo un incendio en el centro comercial. Tu padre me salvó y después él, al hablar, mis recuerdos se remontaron a muchos años atrás. Antes de los 10 años, tuve una familia feliz. Mis padres se amaban profundamente y me adoraban, pero cuando cumplí 10, todo eso desapareció de repente como una burbuja. Mi padre era bombero. Cuando hubo un incendio en el centro comercial, él y sus compañeros entraron a rescatar personas. Por suerte, todos en el centro comercial fueron rescatados ese día, pero mi padre y otro bombero murieron en el incendio. No mucho después del funeral de papá, mi madre fue atropellada por un camión mientras montaba una bicicleta eléctrica, debido a su estado anímico, y murió en el acto. En un instante, me convertí en huérfana. Más tarde, mi abuela vino a llevarme a vivir a la capital. No pasó mucho tiempo en casa de mi abuela cuando también falleció mi abuelo. Me hundí en la autocompasión. Me preguntaba si era ese tipo de persona destinada a la desgracia, como en los dramas de televisión, que trae mala suerte a todos sus seres queridos. Primero fueron mamá y papá, luego el abuelo. Por el odio hacia mí misma, me volví insegura, tímida y melancólica. Aunque mi abuela notó que algo andaba mal e incluso me llevó al psicólogo, la cobardía ya se había arraigado en mis huesos. Lo siento, las palabras de Zekiyu me sacaron de mis recuerdos. Si no fuera por salvarnos, el tío Jin no habría. Está bien, era el deber de papá, dije con sinceridad. Yo también lo resentí en mi corazón. ¿Por qué papá tenía que salvar a esas personas? ¿Por qué tenía que dejarnos a mamá y a mí? Mamá tuvo el accidente por el dolor. ¿No podía pensar en nosotras también? Más tarde, al crecer, mi pensamiento maduró y lo dejé ir, me reconcilié conmigo misma. Comencé a entender a papá, su integridad y sentido del deber. Eso lo impulsaba a entregarse al máximo en cada trabajo. Estas cualidades fueron también lo que hizo que mamá se enamorara de él. Así era él, se sentía orgulloso de su trabajo y siempre hablaba de él con orgullo. Así que ya no lo culpo, también debo sentirme orgullosa de su labor. Ah, por cierto, ¿reconoces esto? ¿Te trae recuerdos? Zekiyu levantó una pequeña maceta de cerámica. ¿Qué es esto?, exclamé sorprendida al tomar la maceta. Me resultaba familiar. Era una que hice de pequeña en un taller de cerámica al que papá me llevó. En el fondo de la maceta había 2 palabras torpemente escritas con mi letra, Remy Hing. Luego creo que planté un cactus en ella. Si no la volví a ver, casi la habría olvidado. ¿Cómo terminó esto contigo?, pregunté curiosa. Sosteniendo la maceta, Zekiyu la acariciaba mientras sonreía. En realidad fui a tu casa después. Pero ya te habías mudado. Por su relato supe toda la historia. Después de ser rescatado por ese alto bombero en el centro comercial, permaneció consciente todo el tiempo. Aunque el bombero llevaba una máscara y no se le veía la cara, escuchó que alguien lo llamó por su nombre. Luego, fue con sus padres al cuartel para entregar una bandera de agradecimiento. Solo para descubrir que el bombero había muerto poco después del rescate. Toda la familia se entristeció. Luego supieron que la esposa del bombero también había fallecido, dejando sola a su hija de 10 años. Sus padres discutieron y decidieron adoptarla. Incluso decoraron una habitación con los colores favoritos de la niña, rosa y crema. Estaba feliz de tener una hermanita, pero llegaron demasiado tarde. Antes de conocerla, la abuela ya se la había llevado. En ese entonces, él estaba destrozado y hasta fue a llorar frente a la casa del bombero. Allí vio una pequeña maceta en un rincón con un cactus diminuto. En el fondo de la maceta estaban las palabras Remy Hing, y al saber que era el nombre de la hermana, se la llevó. Nunca antes había cuidado plantas, así que le dio muchos cuidados al cactus. Pero murió en menos de una semana, dijo Zeke con algo de vergüenza. Yo solté una carcajada. ¿Le echabas agua todos los días?
¿Cómo lo supiste? Se rió también. Luego descubrí que no se debe regar un cactus todos los días. Cuando empecé a criarlos, también los regaba a diario y maté varios así. El que encontraste fue en realidad el que más tiempo sobrevivió. ¿Y cuánto tiempo duró? Preguntó. Exactamente 51 días, dije con orgullo. Ambos reímos. Por cierto, ¿por qué trajiste esa maceta? Pregunté. Señaló una esquina en la base de la maceta. Mira, está rota aquí. Mi gato la tiró al suelo. Busqué mucho hasta encontrar una tienda que reparara porcelana, y hoy por fin la arreglaron. No sabía si reír o llorar. Es solo una maceta rota. Si está rota, ¿de verdad valía la pena repararla? Sosteniendo la maceta, dijo con seriedad, sí, lo vale. Poco a poco me fui acercando a Zekiyu. Cada vez que sale del trabajo, corre a mi librería, ansioso por ayudarme a atender clientes y limpiar. Siempre que entra dice, la gran escritora puede concentrarse en crear ahora, déjame la tienda a mí. Me sorprendió saber que su profesión es bombero. Desde aquel rescate, mi sueño ha sido convertirme en bombero al crecer. Tuve la suerte de hacerlo realidad. Al hablar de su profesión, lo hacía con mucho orgullo. Ese tono se parecía mucho al de mi padre en aquellos tiempos. Felicidades, le dije sinceramente, feliz por él. Después de acercarnos más, Zekiyu me preguntó con cautela por qué había regresado a mi ciudad natal. Se rascó la cabeza. En realidad, ya te había visto antes y sabía que estabas casada. Estudié en la universidad en la ciudad Jin. Después de graduarme, volví una vez para la boda de un compañero y me crucé contigo en un centro comercial. No sabía cómo te veías, pero al pasar, escuché que la persona a tu lado te llamó Remy Jin. Ese nombre se me había quedado grabado. Me di la vuelta de golpe y allí estabas tú. En ese momento no estaba seguro, pero luego investigué en secreto y supe que eras la hija de mi Salvador. En aquel entonces, estabas a punto de casarte. Tu boda fue grandiosa. Me colé para ver y sonreías tan dulcemente. Remy, ¿qué pasó? ¿Por qué volviste a establecerte sola? La voz de Zekiyu era muy suave, como temiendo herirme. Y la preocupación en su rostro era genuina. Si no quieres hablar de ello, está bien. Me divorcié, dije con calma. Para ser precisa, rompimos. Aunque tuvimos un hijo, nunca llegamos a registrar el matrimonio. Con los años, me acostumbré a procesar mis emociones sola, guardándome todo muy dentro. Pensé que había perdido la capacidad de compartir, pero al enfrentarme a alguien que realmente se preocupa por mí, descubrí que el deseo de compartir seguía vivo. Relaté todas mis experiencias de estos años con calma. Mientras hablaba, mi tono era tranquilo, incluso capaz de reírme de mí misma. Pero Zekiyu se conmovió hasta las lágrimas. Lo miré algo divertida. ¿Por qué lloras? ¿Cómo se atrevieron a hacerte eso?, dijo, derramando otra lágrima. Remy, has sufrido tanto. Por su mirada entendí una emoción que no sentía desde hace tiempo, la misma que vi en los ojos de mis padres y abuelos, compasión. Él siente compasión por mí. Después de tantos años, volví a experimentar el sentimiento de ser cuidada con el corazón. Mi corazón se calentó al instante. Algunas emociones entre adultos se entienden sin necesidad de palabras. Comencé a aceptar silenciosamente el cuidado y la atención de Zekiyu, porque estar con él se sentía cómodo, sin molestias ni resistencias. Observa y deduce mis hábitos y preferencias desde los pequeños detalles, llegándome a entender mejor que yo misma. Una vez, cuando fuimos al mercado nocturno a comer parrillada, notó que no toqué las brochetas de calamar y enseguida supo que no como calamar. Desde entonces, cada vez que comemos fuera, nunca pide nada que tenga calamar. Una vez, al ayudarme a pedir té con leche, mencioné que me gustaba con 30% de azúcar, y lo recordó. Desde entonces, cada vez que me compra uno, siempre es con 30% de azúcar. Parece rudo por fuera, pero en realidad tiene un corazón delicado, como una taza de agua tibia que te humedece en silencio y te hace sentir bien. Con el tiempo, nace la dependencia. Una noche, era la hora en que Zekiyu suele salir del trabajo, pero no vino como de costumbre. Más de una hora después, aún no había llegado y empecé a ponerme ansiosa, olvidándome por completo de la contención. Lo llamé rápidamente, pero no respondió. Empecé a entrar en pánico al revisar las noticias locales. Descubrí que había ocurrido un incendio en una fábrica en las afueras del oeste. Inmediatamente tomé un taxi y me apresuré a ir. Cuando llegué,
el incendio ya había sido extinguido. Escaneé con la mirada a los bomberos que salían de la fábrica, pero no vi a Zekeyu. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente y mis manos temblaban. La imagen de papá alejándose hace 17 años volvió a mi mente. Sacudí la cabeza, murmurando, no, no puede ser. De repente, apareció una figura familiar frente a mí. Remy, ¿qué haces aquí? En ese momento, todas mis emociones salieron de golpe. Me lancé a sus brazos, llorando. Zekeyu, me asustaste muchísimo. Pensé que te había pasado algo. SHH, tranquila, no llores, ves que estoy bien. Mientras hablaba, me acariciaba la espalda suavemente para consolarme. Cuando por fin me calmé, me sostuvo el rostro con ambas manos. Y me miró fijamente a los ojos. Esa mirada que tenías ahora, ¿puedo tomarla como señal de que realmente te importo? No quiero dudar más, así que asentí sin vacilar, sí. Me importas mucho. Cuando no te veo, me preocupo y me lleno de pensamientos. Remy, estemos juntos. Sus ojos brillaban como si tuvieran estrellas en su interior. De acuerdo. Después de esa montaña rusa emocional, creo que nada es más importante que atesorar el presente. Ya no quiero pensar demasiado. Solo quiero seguir mi corazón y permitirme ser feliz por una vez. 3 meses después de estar con Zekeyu, registramos nuestro matrimonio. Al salir de la oficina del registro civil, Zeke me abrazó con fuerza. Remy, no tengas miedo. Desde ahora, tienes un hogar. Yo soy tu familia y nunca te dejaré. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Así que él siempre me había entendido, sabía mi inseguridad, mi anhelo de un hogar, y la pieza que me faltaba. Ya en casa, Zekeyu empezó a cocinar. Sirvió filete y vino tinto, todo muy formal. Alcé una ceja. Es broma, pero como hoy conseguimos el certificado de matrimonio, hay que celebrarlo como se debe. Se sentó frente a mí. Mis padres aún no regresan de su viaje, pero los llamé y les conté que obtuvimos el certificado. También se alegraron mucho. Dijeron que, cuando regresen, comenzarán a preparar la boda y no permitirán que te sientas menospreciada. En estos últimos años, he ahorrado algo por mi cuenta, y con un poco de apoyo de mis padres, compré un pequeño apartamento para que sea nuestro futuro hogar matrimonial. Es el que fuiste a ver antes. El lugar no es grande, pero lo bueno es que está totalmente pagado, no hay que preocuparse por la hipoteca. Planeo comenzar la renovación este mes. Si tienes sugerencias o preferencias de estilo, puedes decírmelo. Me reí, comamos primero, ya hablaremos de otras cosas después. No, dijo en serio, desde hoy somos marido y mujer. Necesito contarte todas mis circunstancias claramente. Solo queda una última cosa. Sacó una tarjeta de su bolsillo y me la entregó. Esta es mi tarjeta de salario. Rápidamente negué con la cabeza. No, no. Si me la das, ¿qué harás tú con el dinero en el futuro? Puedes darme una mesada. En realidad, me gusta que me cuides. Insistió en ponerme la tarjeta de salario en la mano. En medio de nuestro tira y afloja, sonó el timbre. Me levanté de inmediato y corrí a abrir la puerta. Me quedé helada al ver al padre y al hijo parados fuera de la puerta. Mami. Xiaotian me abrazó la pierna, mirándome hacia arriba. Le acaricié la cabeza y pregunté, ¿qué hacen aquí? Le dije no me respondió y entró directamente en la casa. Al ver a Zekeyu sentado en el comedor, su expresión de disgusto se volvió hacia mí. ¿Quién es él? Sin esperar mi respuesta, miró a su alrededor y siguió hablando. Después de dejarme, ¿estás viviendo en este lugar diminuto, humillándote? Miré a mi alrededor, perpleja. ¿Qué tiene de malo esta casa? A mí me parece perfectamente bien. No se compara con la mansión de varios cientos de metros cuadrados de la familia Geu, pero sigue siendo espaciosa, luminosa, cálida y acogedora. Está bien, este lugar es bonito, mejor que la casa de los Geu, dije con sinceridad. No seas terca, deja eso ya, se burló. Cuando estabas conmigo, tenías sirvientes que te atendían cada día, no movías ni un dedo. Y todo lo que comías o usabas era de primera calidad. ¿Cómo podrías adaptarte a una vida tan dura? La última vez te hice pasar vergüenza por otra mujer, así que entiendo que te enojaras. No te lo reprocho. Llaman de lejos a Liu Xiu y vine personalmente a recogerte. Será mejor que no juegues más a hacértela difícil. Esta es tu última oportunidad. Sé que siempre has querido casarte. A partir de ahora,
ya no necesitas. Lo interrumpí directamente, incapaz de soportar más su actitud condescendiente. No volveré contigo. Esta también es mi casa ahora. Ya estoy casada, no vuelvas a molestarme. Levi Heu perdió totalmente la compostura, se volvió hacia mí, sorprendido, con los ojos muy abiertos. ¿Qué dijiste? Zekeyu se acercó, me tomó la mano y parecía completamente tranquilo. Señor, hoy es un día de alegría para Remy y para mí, así que no me voy a detener en sus tonterías. Por favor, abandone nuestro hogar de inmediato. Una chispa de confusión pasó por los ojos de Levi Heu. ¿Un día de alegría? Hoy obtuvimos nuestro certificado de matrimonio. Estamos legalmente casados. Así que, Levi Heu, por favor, vete. Nunca volveré a la ciudad Jin. Tras una larga pausa, Levi Heu finalmente habló. Ese chiste no tiene gracia. No estoy bromeando contigo, Levi Heu. Estoy casada. Xiao Tian de repente corrió hacia mí, abrazándome la pierna con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿ya no me quieres? Me agaché, tratando de mantener un tono suave. Xiao Tian, aunque mamá ya no esté contigo, siempre te amará. Si me extrañas, puedes llamarme por videollamada, y cuando tengas vacaciones, puedes venir a visitar a mamá. Aunque Xiao Tian nunca estuvo cerca de mí y hasta dijo cosas hirientes, nunca lo culpé por eso. Solo es un niño de 3 años, ¿qué puede entender? Nos separamos desde que era pequeño, solo nos veíamos una vez a la semana. ¿Cómo iba a haber tiempo para crear un vínculo? Es perfectamente normal que no tenga apego por mí. Tal vez el lazo entre madre e hijo simplemente no estaba destinado a ser fuerte. Xiao Tian me miró y asintió, como si entendiera, pero no del todo. El día antes de la boda, Levi Heu vino a verme otra vez. Estaba parado en la entrada de la librería, con expresión seria. Quiero hablar contigo. Zekeyu, que estaba sentado cerca, se levantó. Hablen ustedes, yo salgo a dar un paseo. Al ver salir a Zekeyu, Levi Heu giró la cabeza para mirarme. Lo admito, ganaste. Divórciate de él y nos casamos de inmediato. ¿Qué tonterías estás diciendo? Te casaste con otro por despecho, solo para obligarme a ceder, ¿no es así? ¿No estarás siendo demasiado arrogante? Levi Heu soltó una leve risa. Si no, ¿de dónde sacaste a este hombre que ni se me compara? Remy Jin, la que me ama eres tú. Lo veo en tus ojos. Miré en silencio al hombre frente a mí, tan seguro en su expresión. Tras una larga pausa, de repente me reí. Resulta que siempre supo que yo lo amaba, pero como lo obligaron a casarse, no pudo tragarse su orgullo. Y me atormentó psicológicamente para recuperar su equilibrio. Entonces mírame a los ojos ahora, ¿todavía ves amor por ti en ellos? El hombre frente a mí se quedó paralizado. Levi Heu, admito que una vez te amé, pero luego entendí que no vales la pena. Solo por Xiao Tian aguanté, quedándome con la familia Heu. Si no fuera por él, me habría ido hace mucho. Algo pareció romperse en sus ojos, un dolor claro e inconfundible. Eso no puede ser, estás tratando de vengarte de mí, ¿verdad? Admito que te herí en estos años. Lo siento. Solo vuelve y lo compensaré. En todos estos años, no es que no haya sentido nada por ti. Me reí en voz alta. Levi Heu, eres un cobarde. ¿Es tan difícil admitir que te gusto? ¿Acaso amar a alguien como yo te parece vergonzoso? Si me desprecias, ¿por qué te fuerzas a estar conmigo? Eso no es lo que quise decir, dijo, con un tono cargado de urgencia. Claro que aunque admitas que te gusto, no me iré contigo. Porque la persona que amo ahora no eres tú. De repente alzó la mirada, con los ojos enrojecidos. ¿Cómo podrías quererlo a él? No lo creo. Sí, como tú dices, puede que en muchos aspectos no se compare contigo. Pero él es amable, bondadoso, paciente, y me entiende. Tiene muchas virtudes, pero lo más importante es que como pareja, soy la única en sus ojos. Levi Heu volvió a quedarse en silencio. Justo cuando pensé que se iba a marchar, habló de repente, con la voz ronca. ¿Y si cambio? Yo también puedo hacerlo, poner todo mi corazón y mis ojos solo en ti, sin mirar nunca más a otra mujer. Negué con firmeza. Mis sentimientos por ti se han desgastado por completo en estos años, Levi Heu. Piensa en Xiao Tian, es nuestro hijo. ¿No quieres que tenga una familia completa? Cuando volvamos, traeré a Xiao Tian y los 3 viviremos juntos como familia, ¿sí? Hacia el final, su voz temblaba ligeramente, pero solté una leve risa.
Entonces sí se podía traer a Xiaotian. Todos estos años, él sabía cuánto lo extrañaba. Le supliqué incontables veces que trajera al niño a casa, pero él se negó cruelmente cada vez. ¿Y ahora dice que podemos vivir como familia de 3? ¡Qué ridículo! Levanté la cabeza, con la mirada decidida. Desde que nació Xiaotian, lo has usado para controlarme. Desde ahora, nunca más podrás usarlo como herramienta para amenazarme, porque he aprendido a amarme a mí misma. A partir de ahora, me pondré en primer lugar, y nadie volverá a hacerme daño. Levi Geu se fue hecho un desastre. Zekegeu entró corriendo y me abrazó con desesperación. Me resistí diciendo, tu brazo me está lastimando. Aflojó un poco, pero no me soltó. Lo siento, Remy, es que tenía demasiado miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que te fueras con él, miedo de que me abandonaras. Tomé su rostro entre mis manos y sonreí. Tonto, soy tu esposa, ¿cómo podría irme con otro? Pero no me has dicho que me amas. Claro que sí, lo interrumpí. ¿Qué es mañana? Nuestra boda, ¿no? ¿No quieres escuchar una confesión el día de la boda? Asintió con entusiasmo. Ah, claro, se dio un golpe en la cabeza. Aún tengo que revisar el cronograma con el maestro de ceremonias. Mañana es nuestro gran día, no puede haber errores. Ay no, tengo muy mala memoria. ¿Y si me pongo nervioso y olvido mis líneas mañana? De repente se puso inquieto, empezó a caminar en círculos por la habitación. No puedo quedarme, necesito preparar todo ya. En el peor de los casos, me desvelo toda la noche. Cuando llegó a la puerta, se giró de repente con una gran sonrisa. Me saludó con la mano. Remy Jin, espérame para casarnos mañana. Extra, desde la perspectiva de Levi Geu nunca pensé que solo por una taza de café. Remy Jin me dejaría y no regresaría jamás. Al principio creí que solo estaba haciendo un berrinche. Remy Jin siempre se había comportado bien frente a mí. Ese día, cuando se fue directamente del banquete, también me enojé un poco. Así que el domingo, saqué a Xiaoqian a pasear como castigo por su mal comportamiento. Pero no volvió en toda la semana. Llegó otro domingo, incluso el día en que Xiaoqian debía visitarla, ella seguía negándose a volver. Empecé a enojarme de verdad. Antes, cada vez que teníamos conflictos menores, ella siempre era la que cedía primero. Solo quería ver cuánto podía resistir. Ese día, sonó el teléfono y vi su nombre en la pantalla. Estuve a punto de contestar de inmediato, pero no quería parecer ansioso. Así que esperé hasta el último tono para contestar. En realidad quería preguntarle dónde había estado y cómo estaba, pero lo primero que dije fue: ¿reconociste tu error? También dije que como castigo no podría ver a Xiaotian durante 3 meses. Solo lo dije como advertencia, porque había estado fuera demasiado tiempo. No quiero que desarrolle el hábito de huir de casa, debe pagar un pequeño precio. Así, no se atreverá a marcharse tan fácilmente en el futuro. Cuando escuché que dijo que antes nos casamos pero nunca registramos oficialmente, la comisura de mis labios se curvó sin querer. Así que todo este alboroto era solo para obtener el certificado de matrimonio. Tarde o temprano iba a pasar. No acepté de inmediato, solo por molestarla un poco. Tal vez mi carácter fue malcriado por Remy Jin. Me acostumbré a que ella cediera, a tener el control. En el fondo, quería que volviera, pero insistía en que le pidiera disculpas a Liu Xiuyun. Cuando escuché su voz fría decir, terminamos, mi cabeza quedó en blanco. No podía creer lo que oía. Siempre pensé que cuando Remy Jin decía que se iba, solo era enojada. Después de todo, Xiaotian sigue aquí, ¿cómo iba a dejarlo? He visto con mis propios ojos cuánto ama al niño. Pensé, bueno, esta vez debe estar realmente furiosa. Si quiere salir para despejarse, que lo haga. Cuando se dé de bruces allá afuera, se dará cuenta de lo bien que está con la familia Geu. Todos estos años la he tratado muy bien. Seguro que no está acostumbrada a la vida dura fuera. Pero ya han pasado meses desde que se fue. Sin una sola palabra. Ni siquiera ha hecho una llamada a Xiaotian. Empecé a entrar en pánico. Hice que investigaran su paradero. Mi asistente me envió su dirección y corrí a tomar un vuelo con Xiaotian. Ni siquiera tuve tiempo de ver la otra información que me envió. En el momento en que supe que se había casado, sentí como un golpe en la cabeza. Me costó mucho recuperarme. No podía creerlo, ¿cómo pudo casarse con otro? Ya no me quiere, ya no quiere a Xiaoqian.
El día antes de su boda fui a verla, quería hacer un último intento. Pero me dijo que ya no me amaba. Lo vi en sus ojos, realmente había dejado el pasado atrás. La perdí para siempre el día de su boda. La observé desde lejos, con el micrófono en la mano, le confesó al novio, «Te amo». Sentí una profunda envidia, ella nunca me dijo que me amaba. En ese momento, su sonrisa era tan radiante, sus ojos llenos de felicidad. Y sin embargo, mi corazón estaba completamente destrozado. Su felicidad no venía de mí. A veces me pregunto, ¿cuándo me enamoré de Remy Hin? Tal vez fue amor a primera vista. Estábamos sentados comiendo juntos, su sonrisa tenía un aire tímido. Sus ojos eran puros e inocentes como los de un ciervo, tan dulces y adorables. Era imposible no quererla, uno solo quería hacerla suya. Solo después entendí la verdad. Casarme con Remy Hin no fue completamente por obligación. Con mi carácter, si no quiero algo, nadie puede obligarme. Acepté casarme porque, en el fondo, ya la había aceptado. Pero en ese momento, no lo veía con claridad. Estaba furioso porque mi matrimonio fue manipulado, tratado como un pago de deuda. Una chica ingenua y fácil de engañar como Remy Hin, que nunca había amado antes. Después del matrimonio, la traté deliberadamente bien, siendo atento y considerado en todo. Y efectivamente, pronto vi admiración y enamoramiento en sus ojos. Cuando quedó embarazada, comencé poco a poco a alejarme de ella. Paso a paso, esta fue mi venganza. Desde niño, nadie me ha obligado nunca a nada. Su abuela fue la primera, así que no tuve más remedio que desquitarme con ella. Después de que nació el niño, cuando volvió a mencionar registrar el matrimonio, me burlé cruelmente de ella y de su abuela. Cuando mi madre se llevó a Xiaotian, tampoco me opuse. Ella realmente no tenía fuerzas para cuidar del niño, acababa de tener un parto difícil. Y poco después su abuela falleció, era como una hoja de papel, frágil y débil. Quería que descansara bien y se recuperara, pero más tarde, al verla cada vez más distante conmigo, empecé a entrar en pánico. No podía soportar que ya no me mirara con admiración. Quería tomarle el rostro y obligarla a mirarme, así que hice una tontería. Empecé a usar a Xiaotian para amenazarla, si no obedecía, no la dejaría verlo. Y como esperaba, empezó a obedecer, sin decir una sola palabra. Incluso cuando buscaba a otras mujeres, seguía sin ser feliz. Ella era como una muñeca de trapo a mi merced, incapaz de resistirse, pero seguía sin mostrar expresión. Quería ver alguna emoción en ella, incluso si era rabia. Empecé a hacer cosas más extremas para provocarla. Nuestro matrimonio cayó en un ciclo vicioso, y yo no podía hacer nada. Solo más tarde entendí que estaba equivocado. Desde el principio, me arrepiento de haber dejado que mi madre se llevara a Xiaotian. Ella y Xiaotian se veían tan poco que el niño apenas sentía afecto por ella. Como no había apego, pudo irse sin dudarlo. Si Xiaotian hubiera estado con ella desde su nacimiento y hubieran desarrollado un lazo fuerte, ella nunca habría podido dejarlo. Pase lo que pase, incluso por el bien del niño, no habría dejado la familia Geu. También me arrepiento de haberle hecho preparar café para Liu Xiuyun. Ese día, por mis palabras llenas de rabia, ella se fue para siempre. Se fue con tanta determinación, sin mirar atrás. Aún me arrepiento de no haber reconocido mis sentimientos antes. Me arrepiento de no haberla tratado mejor. ¿Por qué siempre tenía que disculparse ella? ¿Por qué la seguía empujando? ¿Qué clase de cosas horribles hice? Se supone que soy un hombre. Y aún así, no supe protegerla, solo la herí una y otra vez, hasta que perdió toda esperanza. Creo que el resto de mi vida lo pasaré en el remordimiento, ahogado por todo tipo de arrepentimientos. Incapaz de comer ni dormir, con el corazón roto y atormentado. Este es mi castigo. Esa noche, tuve un sueño, en él, me casaba con Remy Hin. Ella llevaba un hermoso vestido de novia y me miraba con una sonrisa en los labios. Le tomé la mano y corrí fuera del escenario. Le vi, ¿a dónde vamos a registrar nuestro matrimonio? Gritó. Esta vez, te sostendré con fuerza y nunca te soltaré.